Vergés siempre ha sido un pueblo conectado especialmente con la muerte. De hecho, es uno de los pocos pueblos de Europa que aún conserva la tradición medieval de la danza de la muerte. Cuando cae la noche en Jueves Santo, 5 esqueletos que portan una bandera negra y una guadaña bailan al ritmo de los tambores ceremoniales en una danza única que quiere recordarnos a todos que algún día llegará nuestra hora, que todos dejaremos este mundo alguna vez. Lo cierto es que hasta 2012 no se supo exactamente por qué este pueblo de Cataluña tenía una conexión tan estrecha con la muerte. Pero mucho antes de eso ya había personas que notaban allí un ambiente extraño, misterioso y opresivo. Se trata de la familia Fontana Forcadell, barceloneses, que alquilaban una casona grande cerca de la iglesia de Vergés para pasar allí algunas de sus vacaciones. Pero lo que acabaron viviendo allí se conoce como el poltergeist más impactante de Cataluña, o el Amityville español. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. La familia Fontana era nada más y nada menos que una familia normal de la España de finales de los años 70. El dictador Francisco Franco muere por fin en 1975 y España entra en un periodo de apertura. El país vota por primera vez tras la dictadura, los jóvenes de clase media empiezan a ir a la universidad, los trabajadores se manifiestan pidiendo mejoras en sus derechos laborales, las mujeres se echan a las calles reivindicando la igualdad en sus puestos de trabajo, el divorcio o poder tener una cuenta de banco a su nombre. Y gracias a todos estos cambios sociales, las familias empiezan a mejorar su poder adquisitivo y consiguen uno de sus mayores sueños: poder irse de vacaciones. Así es como en 1977 los Fontana Forcadell, una familia de Barcelona, empieza a alquilar una casa de 3 plantas en Vergés, un pueblo del norte de Girona en el que pasar un verano más fresco. Allí se juntan algunos días hasta 18 personas entre madres, padres, tíos, primos, abuelos y amigos, además de los perros de todos ellos. Desembarcan allí en coches SEAT y en pequeñas motillos cargadas de maletas. La casa no tiene muchas florituras, es una casa de piedra con ventanucos de madera y el tejado a 2 aguas, pero está en el centro del pueblo, casi al lado de la iglesia. También es bastante grande, de 3 pisos, pero no lo suficiente para que todos entren cómodamente. Comparten habitación, duermen en los sofás y los adolescentes duermen en colchones tirados en el suelo en la 3ª planta. No era muy cómodo, pero lo pasaban bastante bien. Marta Fontana, que por entonces era una niña, su hermana Gemma y su prima Cristina, que ellas ya eran adolescentes en ese momento, recuerdan esos veranos como los mejores de sus vidas. La familia no tenía demasiado dinero, pero fueron, como ellas mismas dicen, los días más felices de sus vidas. Pero las noches sin duda, eran una auténtica pesadilla. La casa se llenaba de golpes, gritos, el sonido de arrastrar de cadenas y de un olor nauseabundo. Y las presencias fantasmales, un hombre que se arrastraba por el suelo, otro que parecía no poder respirar y una anciana de pelo blanco, parecían acosarles en todo momento. El primer evento extraño le ocurre a la abuela de Marta, Magdalena, que en ese momento tiene unos 60 años. Lo cierto es que es una señora relativamente mayor, pero que está muy sana, tanto física como mentalmente. Está muy cabal, como diría literalmente la propia Marta en una entrevista para Radio Nacional, pero cuando la mujer les aseguró que se había caído por las escaleras de la 3ª planta, porque unas manos invisibles la habían empujado, todos pensaron que se trataban de las exageraciones típicas de una mujer mayor. Mi abuela fue la primera que padeció uno de estos fenómenos bastante agresivo. Lo que pasa que, bueno, como era una señora mayor, aunque estaba perfecta, cabal y bien físicamente, pues la señora subió al terrado a tender la ropa y cuando bajaba por unas escaleras muy oscuras y muy estrechitas,
notó como unas manos la empujaban con muchísima fuerza escaleras abajo. La señora, al caer del brutal patacazo que se dio, se cercenó una variz de la pierna que dejó un reguero de sangre en la pared. Los gritos que alertaron a los familiares que estaban abajo de, bueno, te lo voy a decir en catalán, pero m'han empujat, que es me han empujado. Todos subieron corriendo, se encontraron a la mujer tirada y sangrando en el suelo, y la mujer, que ya te digo, estaba muy cabal, pero no paraba de repetir que unas manos la habían empujado. Es decir, Magdalena no solo aseguraba que unas manos invisibles, una fuerza maligna, la había empujado por las escaleras, sino que tenía heridas visibles para demostrarlo. Pero aún así, nadie la creyó. Eso sí, aquel primer encuentro sirvió para que la familia comenzara a hablar de lo paranormal, pero no de forma respetuosa y con cierto miedo, sino desde el humor. Cada vez que había un ruido extraño en la casa, decían que se trataría de un fantasma. Si se encendía una luz, es que era un poltergeist. El tema paranormal era un cachondeo constante en la casa, la broma más recurrente. Y eso haría que cuando todos ellos también empezasen a sufrir esos extraños fenómenos, les fuera muy, muy difícil asumirlo. Poco después del encuentro de Magdalena con esas manos invisibles, un hedor nauseabundo comenzó a llenar la casa. Era un olor horrible, casi imposible de definir, pero que se pega a cada tela y pared de la casa. Los perros que tiene la familia, algunos tan fieros como una pastora alemana que utilizaban como perra guardiana, ni siquiera querían entrar en ciertas habitaciones del olor tan horrible que había. Al principio parece algo así como agua estancada, después algo podrido y finalmente los Fontana caen en la cuenta. Definitivamente, la casa huele a muerto. La madre de Marta entra entonces en todas las habitaciones, la revisa una por una, huele las sábanas, las cortinas y echa a lavar todo aquello que le parece sospechoso. Busca humedades y comida podrida, pero no encuentra nada. La mujer se pasa horas y horas fregando la casa con lejía pura, arrodillada en el suelo, frotando cada esquina y cada superficie, pero el hedor no deja la casa. Alguien sugiere entonces que quizás puede haber entrado un ratón a la casa. Al final es una casona de pueblo, a pie de calle. Es común que cualquier animalillo se pueda colar. Quizás esa rata hubiera simplemente muerto en algún lugar que ahora no podían encontrar y por eso la casa olía así. Toda la familia revisó cada esquina, cada rincón, levantó muebles y miró debajo de las camas y detrás de los sofás. Pero no encontraron nada. La casa olía a muerto, sí, pero ninguno sabía por qué. Después de los olores llegaron los ruidos. Todos los que en algún momento se alojaron en la casa de Vergés, ya fuera solo un fin de semana, durante la Semana Santa o en verano, escucharon ruidos extraños en la casa. Cuando caía la noche y todos se iban a dormir, apiñados como podían en la casona, se escuchaban sonidos inexplicables en la casa que, sobre todo, parecían llegar del tercer piso. El ruido de cadenas al arrastrar por el suelo, el característico sonido de una persona reptando por el suelo, respiraciones pesadas, golpes, gritos, muebles que se mueven empujados. Parecía que en el tercer piso de la casa había un verdadero desastre, pero luego, cuando subían allí, todo estaba normal, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, cada uno de los miembros de la casa creyó que simplemente se trataba de imaginaciones, de sugestión, o simplemente lo achacó a lo vieja que era la casa. Ninguno le dio importancia, hasta que la madre de Marta sufrió un verdadero ataque paranormal. La noche que lo cambió todo comenzó con la madre de Marta yéndose a dormir a su habitación exhausta. Había pasado todo el día con el cubo lleno de lejía de un lado para otro, para tratar de acabar con el mal olor de la casa, sin conseguir absolutamente nada. Cuando se acurrucó en la cama junto a su marido, pensó que podría descansar por fin, pero lo cierto es que poco después de hacerlo comenzó a escuchar algo extraño. En la habitación de al lado, pared con pared a la suya, dormían los tíos de Marta junto a su perra, una pastora alemana.
Pues esa perra de mucho carácter y acostumbrada a proteger a la familia comenzó a ponerse nerviosa. La madre de Marta la escuchaba correr de un lado para otro de la habitación, gruñéndole algo como si hubiera alguien más en la habitación. La perra salió entonces de la habitación de los tíos y se plantó delante de la puerta de la habitación de la madre de Marta. Su tío la siguió, seguro de que si su perra se había puesto tan nerviosa y se había parado allí, es porque tenía que haber pasado algo grave. El hombre entonces abrió la puerta con cuidado, simplemente para comprobar que todos allí dentro estaban bien. Y así era al menos hasta ese momento. En cuanto el hombre abrió la puerta, la madre de Marta vio claramente cómo una especie de nebulosa negra, una entidad incorpórea de color oscuro, entraba en la habitación a través de ella. La mujer se incorporó en la cama, con cuidado de no despertar a su marido, y se quedó atenta observando toda la habitación. Fue entonces cuando sintió un bofetón tan fuerte que el golpe le giró completamente la cara. La mujer se quedó en el más absoluto silencio, en caos, sintiendo el calor que desprendía su mejilla. Había recibido un verdadero golpe, un golpe físico, que había dejado una marca en su cara. La mujer se abrazó a su marido y lloró toda la noche. Después de eso, se quedó en silencio. Para este momento, todos los miembros de la familia Fontana habían experimentado algún que otro episodio paranormal. Ruidos inexplicables, olores nauseabundos que parecían llegar de todas partes y de ninguna a la vez, e incluso habían llegado a ver sombras extrañas en la noche. Pero nadie en la familia hablaba de lo paranormal si no era para hacer bromas con ello. Hasta que un día, 6 personas vivieron exactamente la misma experiencia paranormal y fue tan abrumadora que ya no pudieron negarlo. Una noche, un fogonazo de luz iluminó tan súbitamente la habitación del tercer piso en la que dormían los adolescentes que todos acabaron huyendo de allí. Así lo contó Marta Fontana en el programa de Radio Espacio en Blanco. En la habitación de arriba, en aquella sala, que era una sala muy, muy grande y muy oscura. La verdad que la sensación que tenías cuando estabas allí no era nada agradable. Estaban allí los jóvenes durmiendo en una fila de colchones amontonados, se lo pasaban muy bien. Y una noche, una de las chicas, mi prima Cristina, que ya llevaba noches así con sensaciones extrañas, noches mal dormidas, como que, ostras, hay algo que ronda, oigo algo extraño. Vale que somos muchos, pero aquí hay alguien más. Escuchaba como unos lamentos, como... eran unos ronquidos como muy, muy profundos que se le iban acercando, como si alguien estuviera quejándose de algún tipo de dolencia. Ella se fue corriendo de la habitación y se ve que cuando ella salió, un fogonazo de luz enorme atravesó la habitación y despertó a todos los niños que estaban en la sala, que podrían ser unos 5 o 6, y salieron como una bandada de pajaritos corriendo escaleras abajo, gritos, todos los mayores se despertaron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Una luz, una luz, una luz! Bueno, imagínate el caos en la casa aquella noche. Marta, aunque en ese momento era muy pequeña como para entender lo que estaba pasando o que era una experiencia paranormal siquiera, sí que era capaz de ver que su casa era un auténtico caos. Veía sobre todo las reacciones de los adultos de la casa, gente corriendo, caras pálidas, sus primos asustados. Fue entonces cuando poco a poco, con algo de miedo, todos fueron contando qué es lo que habían vivido en esa casa. Así fue como se dieron cuenta de que todos ellos habían pasado por lo mismo. Aquella casa, la casa de Vergés, estaba absolutamente embrujada. Sin embargo, aunque toda la familia Fontana puede sentir que convive con presencias fantasmales, hay algunas personas concretas que parecen tener una sensibilidad especial para percibirlas. O quizás es al contrario. Quizá las presencias tienen una mayor fijación con ellas. El caso es que hay 3 mujeres que sufren lo paranormal con mucha más intensidad. La madre de Marta, su prima Cristina y su tía Conchi, la madre de Cristina. Como ya os hemos contado, la madre de Marta llegó a sufrir un ataque físico por parte de una presencia, pero además contaba con una desventaja respecto a todos los demás. Muchas veces, cuando toda la familia salía a la playa, al pueblo o de excursión,
ella se quedaba en la casa haciendo la comida, limpiando y ordenando todo. Por eso era la que más tiempo estaba sola en esa casa, y era en ese momento cuando los espíritus optaban por atormentarla. Por otro lado estaba Cristina, por entonces una adolescente que ni siquiera lograba conciliar el sueño en aquella casa, y eso que dormía acompañada de muchos de sus primos en la habitación compartida de la última planta. Pero eso no impedía que el espíritu de un hombre que respiraba pesadamente sobre ella se le acercara cada noche. Así lo cuenta ella misma al programa Cuarto Milenio. Por las noches oía unos ruidos extraños. Ya lo sé que todas las casas hacen ruidos y más las casas viejas, pero eran unos ruidos que a mí me parecían que no provenían de nada estructural de la casa, porque eran unos sonidos como de una persona que se andara arrastrando, ¿vale? Así, arrastrando los pies, y una respiración que oía de lejos. Luego, esa respiración dejaba de oír los ruidos, pero oía esa respiración que se me iba acercando, hasta que la tenía prácticamente encima. A mí eso me daba pánico y yo me tapaba la cabeza. Sin embargo, durante el día, nada mejoraba para Cristina. Las presencias fantasmales la seguían acosando en plena luz. Una mañana, mientras Cristina y su madre jugaban a las cartas en la entrada de la casa, pasó algo extraño. Era una costumbre que los Fontana sacaran una mesa y varias sillas a la entrada de la casa para jugar al fresco. Cristina, en este caso, estaba situada de frente a la casa, mirando directamente a la ventana que estaba más cerca de la puerta. Conchi, su madre, vio cómo su hija se quedaba completamente quieta con la mirada clavada en esa ventana y cómo el color abandonaba su cara hasta quedar completamente blanca. «Hija, parece que hayas visto un fantasma», le dijo Conchi de forma despreocupada. Pero eso era precisamente lo que había pasado. Cristina podía ver perfectamente la cara de una anciana en la ventana. Era pálida, de piel arrugada y con el pelo largo y blanco. Parecía iluminada por una especie de luminaria antigua, pero lo más extraño es que aquella mujer no tenía cuerpo, solo la cara. Estaba claro que lo que vio Cristina no era de este mundo. Sin embargo, pronto la propia Conchi entendería por lo que estaba pasando su hija, porque ella misma lo viviría en sus carnes. La noche previa al Jueves Santo, Conchi, una mujer fuerte, valiente y de armas tomar, vivió una experiencia tan paranormal que decidió abandonar la casa Vergés para siempre. Así lo cuenta su propia hija Cristina. Me llama un día y me dice que ella se va de esta casa, que le ha pasado un episodio, que tiene pánico y que se va. Yo le digo, mamá, pero explícame qué te ha pasado. Y bueno, y ella me lo explica. De golpe y porrazo le despierta un sonido, ella lo describe como el sonido de los interruptores de la luz que hacen clic, 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 clic. Piensa, ha entrado alguien. Seguidamente oye muchos ruidos como de muebles que dan golpes, que vuelan, cadenas, yo qué sé. Me dijo que entró en estado de pánico. Se incorporó, se fue al baño y allí se quedó toda la noche. Ella me dijo textualmente, me voy a morir de un ataque al corazón. Marta Fontana cuenta en su libro La casa de Vergés que antes de encerrarse en el baño, su tía Conchi observó con cuidado la actitud de su perra, la pastora alemana que protegía a la familia. El animal, acostumbrado a repeler los intrusos, al escuchar los ruidos subió como un resorte a la tercera planta para atacar a quien quiera que hubiera entrado en la casa. Y volvió de allí, prácticamente con el rabo entre las patas. Conchi, entonces, estaba convencida de que los ruidos que había escuchado en la planta de arriba eran reales, que alguien se había colado. Era imposible que lo hubiera imaginado. Y no solo ella, sino el perro. El animal no podía estar sugestionado ni podía haber imaginado los sonidos. Por eso, esa misma mañana llamó a su hija y le avisó de que se marchara de la casa. Un vecino se ofreció a acercarla en coche hasta donde necesitara, pero antes le ofreció acompañarla al piso de arriba para ver qué había pasado. Conchi se quedó completamente petrificada cuando lo vio.
todo estaba tal y como debía estar. Ni una cosa fuera de su sitio, ni un signo de pelea, ni un signo de refriega. Nada que pudiera explicar los ruidos que había escuchado la noche anterior. Y así, poco a poco, todos los miembros de la casa fueron experimentando fenómenos paranormales cada vez más fuertes. David, por ejemplo, el hijo de Conchi, se encontró en medio de la noche con una presencia que emanaba una extraña luz blanca. Esther, la prima de Marta, tuvo la valentía de vivir sola en la casa durante una temporada y su testimonio es simplemente abrumador. El fenómeno más fuerte que vivió fue ver la aparición de la silueta fantasmal de un espectro dentro del marco de la ventana. Al final, toda la familia Fontana asumió que en la casa de Vergés se enfrentaban a algo que no era de este mundo. Y poco a poco, uno a uno, se fueron negando a pasar ni un solo día en ese lugar. Hasta que finalmente, en 1991, abandonaron definitivamente la casa de Vergés. Así, esta casa se convirtió en una de las más embrujadas del país y comenzó a conocerse como el Amityville español. Sin embargo, durante muchos años no se llegó a saber por qué ese lugar estaba tan encantado, por qué tantísimas presencias, espíritus y fantasmas acosaban a la familia Fontana en la casa de Vergés. Pero en 2012 se hizo un increíble descubrimiento arqueológico en la zona que podría explicar todos los fenómenos paranormales que los Fontana habían tenido en esa casa. Es verdad que siempre se había rumoreado que la casa de Vergés tenía una energía extraña. Cuando los Fontana se mudaron allí, las ancianas del pueblo ya decían que se trataba de una antigua cárcel para brujas, de un convento. Es decir, ya tenía mala fama. Lo que nunca se sospechó es que bajo la casa de Vergés se escondiera una auténtica necrópolis. Como os mencionamos al principio de este capítulo, la casa de Vergés estaba muy cerca de la iglesia del pueblo. Y durante la Edad Media se consideraba que la iglesia y los 30 pasos que la rodeaban era un lugar sagrado, el lugar en el que se debía enterrar los cuerpos de los fallecidos. Ese terreno fue utilizado como un cementerio durante más de 800 años, incluyendo la época en la que un brote de malaria asoló la zona, dejando miles de fallecidos. Las excavaciones arqueológicas del año 2012 descubrieron innumerables cuerpos enterrados en la zona. Justo en la entrada de la casa hay un yacimiento con más de 150 cuerpos. Y se cree que si se hubiera excavado debajo de la casa, se habrían encontrado aún más. Además, los arqueólogos descubrieron que en el mismo terreno en el que hoy se erige la casa de Vergés, en la Edad Media había un hospital para personas pobres. Y no nos confundamos, en aquella época, un hospital no era un lugar para curarse, con medicinas y médicos. Era el lugar al que la gente sin recursos iba a morir. Un lugar que guardó sufrimiento, enfermedad y miseria, en el que incluso las familias abandonaban a las personas que tenían enfermedades mentales, bien porque no las podían mantener, bien porque las consideraban una carga. Como en muchos otros lugares que han guardado dolor y miseria, no sería de extrañar que los espíritus de los que murieron entre sus paredes se hayan quedado pegados al lugar. Esto explicaría por qué los Fontana veían a una anciana o a un hombre incapaz de respirar que parecía ahogarse constantemente, o por qué escuchaban el sonido de un cuerpo al arrastrarse. Todos ellos podrían haber sido pacientes de este hospital, aunque para entonces los Fontana ni siquiera lo sospechaban. Pero, ¿y ahora qué sucede a día de hoy en la casa de Vergés? Lo cierto es que aunque la propiedad tiene un dueño, está completamente abandonada. Está tal y como la dejaron los Fontana, pero mucho más vieja y ajada. En una ocasión, varios ocupas entraron a la propiedad, pero por lo que sea no duraron allí más de 3 meses, aunque el propietario tiene sus teorías. En el pueblo se sigue pensando que el lugar está embrujado y no sería de extrañar debido a los testimonios que periódicamente van surgiendo sobre el lugar. El más reciente es el de una niña que al volver del colegio, siempre que pasaba por la casa, saludaba feliz hacia la ventana, la que estaba más cerca de la puerta.
Hasta que un día su madre, que la llevaba por el mismo camino, agarrada de la mano, le preguntó por qué saludaba. La niña se quedó muy sorprendida. ¿Es que acaso ella no veía a la anciana de pelo blanco que había en la ventana? No es difícil pensar que la anciana que veía a esa niña cada tarde era la misma que en su momento vio la propia Cristina. Y hasta aquí, terrores, el capítulo de hoy, pero ya sabéis que este jueves tenéis un capítulo extra en el que os contamos el caso de uno de los sanatorios más embrujados de nuestro país. Lo tenéis, como hemos dicho, este jueves en nuestro iVoox, Patreon y Spotify. Y si queréis saber un poco más sobre nosotras, sobre qué hay detrás de Terrores Nocturnos y que hablemos sobre más casos de misterio, os esperamos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_TRN en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.